Hay algo que nadie te explicó sobre lo que ocurre cuando duermes sola. Y cuando digo que nadie te lo explicó, no me refiero a que la información no exista. Me refiero a algo más específico, que hay una dimensión de esa experiencia que la mirada convencional simplemente no contempla, que hay una capa de lo que está ocurriendo en esas noches que queda completamente fuera del relato habitual sobre la soledad femenina. Y esa capa, precisamente esa que se omite, puede ser la más significativa de todas. No me refiero al cuerpo, no me refiero a la cama vacía ni a la ausencia de otra presencia física. Me refiero a algo que ocurre en un nivel de la experiencia que la mente despierta no puede observar directamente. Algo que empieza cuando la guardia baja, cuando los ojos se cierran, cuando el mundo conocido se apaga y empieza algo más. Algo que pocas personas se permiten explorar con seriedad. La pregunta que quiero hacerte hoy no es si la soledad te duele o no te duele. Esa pregunta ya la conoces. Ya la respondiste de muchas maneras distintas, en muchas noches distintas. La pregunta que quiero explorar es diferente. Es esta. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en el campo de tu conciencia durante esas horas? ¿Qué posibilidades se abren? O al menos vale la pena preguntarse si se abren cuando ese espacio es exclusivamente tuyo. Eso es lo que vamos a explorar, ¿no? Desde las certezas, desde las preguntas, desde la observación honesta de algo que muchas personas están empezando a notar y que merece ser tomado en serio. Quédate. Lo que viene no es un consuelo, es algo más interesante que eso. Empecemos con una pregunta que en apariencia es simple, pero que si la llevas de verdad hacia adentro, puede revelar algo que no esperabas. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste en serio lo que soñaste? No en el sentido de buscar en un diccionario de sueños qué simboliza un pájaro o un agua oscura. No en el sentido del ejercicio intelectual de interpretar imágenes como si fueran jeroglíficos que descifrar, sino en el sentido más básico y, al mismo tiempo, más radical. ¿Cuándo fue la última vez que trataste la experiencia de un sueño con la misma seriedad con que tratas la experiencia de algo que te ocurrió durante el día? ¿Cuándo fue la última vez que despertaste con algo en el pecho? Una sensación que no era simplemente emocional, sino más parecida a una información. Y, en lugar de dejarla disolverse en el café de la mañana, te quedaste con ella el tiempo suficiente para notar qué traía. Para muchas personas que están en lo que desde distintas perspectivas de la conciencia se describe como un proceso de expansión perceptiva, hay un punto de inflexión muy específico en la relación con los sueños. Un momento donde la textura cambia, donde algo que antes parecía solo el cerebro procesando el día, empieza a tener una calidad diferente, más densa, más presente, más difícil de clasificar en las categorías habituales. Muchas personas que atraviesan este tipo de proceso reportan algo consistente, que los sueños empezaron a sentirse menos como producción interna y más como recepción, que la experiencia del sueño comenzó a parecerse más a ir a algún lado que a construir algo, y que lo que traían de regreso, aunque frecuentemente no pudieran articularlo con precisión, dejaba una huella reconocible en cómo percibían el día que seguía. Vale la pena preguntarse si eso es simplemente una interpretación subjetiva de procesos neurológicos conocidos, o si hay algo más que merece ser explorado con más cuidado del que generalmente se le dedica. Antes de continuar, quiero introducir algo que me parece relevante para el marco de esta conversación. Algo sobre las investigaciones de Jacobo Greenberg Silverbaum, un neurofisiólogo mexicano cuyo trabajo en las décadas de los 80 y 90 exploró territorios que la neurociencia convencional todavía no había mapeado y que, en muchos sentidos, todavía no ha mapeado completamente. Greenberg desarrolló el concepto de lo que llamó el campo neuronal, no como metáfora poética, sino como hipótesis de trabajo derivada de sus investigaciones sobre la correlación entre estados de conciencia de distintas personas. Lo que él observó y que dejó documentado antes de su desaparición en 1994, que hasta hoy permanece sin explicación oficial, era que cuando dos conciencias entran en un estado de contacto profundo, sus campos neuronales, es decir, los patrones de actividad del sistema nervioso, empiezan a mostrar correlaciones que no pueden explicarse completamente por los canales de comunicación convencionales. Dos cerebros en habitaciones separadas, sin contacto físico ni comunicación verbal, mostrando patrones de actividad similares después de haber establecido un estado de coherencia meditativa.
Eso es lo que Greenberg documentó, no como fenómeno místico, sino como dato empírico que requería explicación. ¿Qué implicaciones tiene eso para lo que estamos explorando? Quizás varias. Si los campos de conciencia de dos personas pueden mostrarse correlacionados, incluso a distancia, vale la pena considerar qué ocurre cuando esas dos personas comparten el mismo espacio físico. ¿Qué pasa durante las horas de mayor receptividad del sistema nervioso, que son las del sueño? ¿En qué medida el campo de conciencia de cada una afecta al del otro? ¿Qué se gana en esa influencia mutua y qué quizás se modifica o se restringe? No pretendo tener la respuesta definitiva a esas preguntas. Nadie la tiene todavía, pero son preguntas que valen la pena hacerse. Especialmente para alguien que está empezando a notar que la calidad de sus sueños y de su percepción en general tiene características que las explicaciones ordinarias no capturan completamente. Hay algo que cada vez más personas están empezando a reportar con una consistencia que resulta difícil ignorar, y tiene que ver específicamente con la diferencia en la calidad del sueño durante periodos de vida en soledad, comparada con periodos de vida en compañía. No me refiero a la calidad en el sentido de cuánto descansó el cuerpo. Me refiero a algo diferente, a la calidad de lo que ocurre en la dimensión onírica, a la viveza, la coherencia, la sensación de significado y la capacidad de recordar lo que se soñó. Muchas mujeres que han tenido periodos alternos de vida en soledad y en compañía describen algo cuando se les pregunta con detalle. Describen que sus sueños durante los periodos de soledad tienden a tener características específicas que los periodos de compañía no producen de la misma manera. Más vivacidad, mayor sensación de continuidad entre noches, más frecuencia de sueños, que al despertar dejan algo que se parece más a una comprensión que a una impresión. Cada vez más personas que observan sus propios patrones oníricos con atención también reportan algo llamativo, que cuando hay alta interferencia de estímulos externos en el espacio de sueño, incluyendo la presencia energética de otra persona, algo en la textura de los sueños cambia. Se vuelve más fragmentado, más difícil de recordar, más parecido a ruido que a señal. ¿Qué está ocurriendo exactamente en ese nivel? No lo sabemos con certeza. Desde ciertas perspectivas de la conciencia, quizás existe una relación entre la cantidad de interferencia en el campo energético inmediato durante el sueño y la capacidad del sistema nervioso de acceder a estados de procesamiento más profundos durante esas horas. Quizás hay algo en la condición de dormir sola que permite que ciertos procesos que normalmente ocurren en la periferia de la conciencia onírica puedan expresarse con más claridad. No es una certeza, es una observación que vale la pena tomar en serio, precisamente porque es consistente en tantas personas y en contextos tan distintos. Quiero explorar ahora algo que tiene que ver con la naturaleza específica del campo de conciencia femenino durante el sueño, con una cierta disposición perceptiva que se considera relevante desde distintas perspectivas, y también desde la investigación sobre diferencias en los patrones de sueño. Hay estudios dentro de la neurociencia del sueño que documentan diferencias en cómo los sistemas nerviosos femenino y masculino procesan ciertas fases del ciclo de sueño. El sueño femenino tiende a mostrar mayor actividad durante ciertas etapas que están asociadas con el procesamiento de información emocional y de memorias. Tiende a presentar mayor sensibilidad a las interrupciones del entorno. Tiende a mostrar patrones de recuperación del sueño diferentes después de periodos de privación. Ahora bien, esto es biología del sueño convencional. Lo que desde distintas perspectivas espirituales se añade es una capa de interpretación que va más allá de la función adaptativa de esas diferencias. La idea que aparece en tradiciones muy diversas y que muchas personas que trabajan con la conciencia describen de manera independiente, es que el campo de percepción femenino tiene una cierta orientación hacia lo sutil, que no es simplemente un condicionamiento cultural, sino algo más estructural. No lo voy a afirmar como hecho absoluto. Lo que sí puedo decir es que hay una consistencia notable en cómo las mujeres que prestan atención a sus procesos oníricos describen su experiencia. Una mayor permeabilidad hacia información que no proviene del procesamiento ordinario de los eventos del día. Una mayor facilidad para que, en el estado de sueño, emerja algo que tiene la textura de percepción más que de elaboración. Desde una mirada que integra la investigación de Greenberg sobre el campo neuronal con perspectivas espirituales sobre la naturaleza de la conciencia. Quizás existe una relación entre esa orientación perceptiva del campo femenino y la posibilidad de que durante el sueño,
cuando las restricciones habituales de la mente analítica se relajan, ese campo pueda acceder a capas de información que en la vigilia están menos disponibles. Y si eso tiene alguna validez, entonces la condición de dormir sola, de tener ese campo sin la interferencia de otro campo presente en el mismo espacio, podría importar de maneras que merecen ser exploradas con mucha más seriedad de la que generalmente se les da. Existe un estado que los investigadores del sueño llaman hipnagógico. Es la zona de transición entre la vigilia y el sueño, el territorio donde la conciencia no está completamente despierta, pero tampoco ha cedido completamente al sueño. Un umbral. Lo que ocurre en ese umbral cuando se le presta atención puede resultar sorprendente. Imágenes que emergen sin haber sido convocadas conscientemente. Fragmentos de pensamiento o de conocimiento que llegan de manera completa, sin el proceso de construcción gradual. Sensaciones que el cuerpo registra sin que haya estímulos físicos que las expliquen. La neurociencia describe ese estado en términos de las ondas cerebrales teta que lo caracterizan. Las mismas ondas que aparecen durante estados profundos de meditación. La misma actividad cerebral que los practicantes contemplativos buscan deliberadamente. El estado hipnagógico lo produce el sistema nervioso de manera espontánea cada noche, como parte del proceso natural de transición hacia el sueño. Lo interesante, desde la perspectiva que estamos explorando, es que ese estado dura normalmente muy poco porque la mente que lo percibe tiende o a activarse y volver hacia la vigilia, o a dejarse ir completamente hacia el sueño sin registrar lo que ocurrió. El umbral se cruza casi siempre sin que la conciencia lo habite de manera verdaderamente activa. Muchas personas que practican distintas formas de entrenamiento contemplativo trabajan específicamente con la capacidad de quedarse en ese umbral, de prolongar ese estado de transición, de mantenerse conscientes en él sin caer hacia ninguno de los dos lados. Y lo que reportan cuando logran hacer eso con cierta consistencia es una experiencia perceptiva que difiere cualitativamente tanto de la vigilia ordinaria como del sueño profundo. Quizás lo más relevante para lo que estamos explorando es esto. Ese estado de umbral para quien duerme sola ocurre sin la interferencia de otra conciencia en el mismo espacio. Ocurre sin la resonancia de otro campo neuronal que esté también en proceso de transición. Eso no garantiza nada automáticamente, pero podría crear condiciones en las que ese umbral sea más habitable, más quieto, más disponible para que lo que ocurre en él pueda ser percibido con mayor claridad. Hay 4 tipos de experiencia onírica que muchas personas que están prestando atención a sus procesos de sueño reportan. No los presento como categorías universales, ni como esquema cerrado. Los presento como observaciones que emergen de manera consistente cuando se habla con personas que están desarrollando una relación más consciente con sus sueños. El primero es lo que podría llamarse el sueño de orientación. Es el sueño del que se despierta sabiendo. No sabiendo en el sentido de tener una instrucción clara que ejecutar, sino sabiendo en el sentido de que algo que antes de dormir era confuso, sobrecargado o sin dirección clara, al despertar tiene una cualidad diferente, como si el procesamiento que ocurrió durante la noche hubiera reorganizado la información de una manera que la mente analítica sola no habría podido hacer. Muchas personas describen haber tomado decisiones importantes al día siguiente de ciertos sueños que al despertar no recordaban claramente, pero cuya influencia podían sentir. El segundo es el sueño de advertencia, más incómodo de nombrar porque implica tomar en serio algo que la mente racional prefiere descartar. Es la sensación al despertar de ciertos sueños de que hay algo en una situación o en una persona que merece más atención de la que se le está dando. No necesariamente en forma de símbolo dramático, más frecuentemente en forma de una incomodidad residual que persiste sin razón aparente y que con el tiempo resulta haber señalado algo real. Muchas personas que desarrollan una relación más atenta con sus sueños reportan aprender a distinguir esa textura específica de la incomodidad ordinaria. El tercero es el sueño de encuentro, el más difícil de hablar, porque es el que más se aleja de lo que la explicación convencional puede contener. El encuentro con alguien que ya no está físicamente. La sensación inequívoca para quien la experimenta, aunque imposible de verificar externamente, de que lo que ocurrió en ese estado no fue simplemente una construcción del cerebro con materiales del recuerdo, sino algo de una naturaleza diferente. Muchas personas que han tenido esta experiencia describen que lo que distingue este tipo de sueño de un sueño ordinario sobre esa persona no es la intensidad emocional,
Lo que lo distingue es la calidad de presencia, algo que el cuerpo reconoce como diferente, aunque la mente no sepa dónde clasificarlo. El cuarto es el sueño de comprensión. Es cuando algo que estaba fragmentado en la conciencia de vigilia aparece completo en el sueño. Cuando el rompecabezas que la mente analítica venía construyendo pieza por pieza aparece de golpe entero. Aparece con una claridad que, al despertar, deja una sensación de haber visto algo que ya estaba ahí, pero que la velocidad del día impedía percibir. Cada vez más personas empiezan a notar que estos 4 tipos de experiencia no son igualmente frecuentes en todas las condiciones de vida, y que hay algo en las condiciones de dormir sola, de tener ese espacio sin interferencias externas inmediatas, que parece relacionarse con una mayor frecuencia de este tipo de sueños, no de manera determinista, pero sí de una manera que hace que la pregunta valga la pena ser explorada. Quiero hablar ahora de algo práctico, de qué hacer con lo que los sueños traen para que no se evapore en los primeros minutos de la mañana. Hay una característica del sueño que cualquier persona que haya intentado recordar, uno puede confirmar desde la experiencia directa. Se va rápido, a veces de manera tan completa que a los 10 minutos de despertar, ya no hay rastro de lo que hace un momento era completamente vívido. Esto ocurre, según la investigación neurológica, por razones que tienen que ver con los neurotransmisores. Tiene que ver con los neurotransmisores que se producen durante el sueño y con los que se activan al despertar. La acetilcolina que domina el estado de sueño REM y que facilita cierto tipo de procesamiento no lineal no es compatible con la noradrenalina que se activa al despertar y que favorece el pensamiento lineal y la atención dirigida. Cuando uno de esos sistemas toma el control, el otro retrocede y con él, la memoria del estado que ese sistema facilitaba. Lo que esto significa en términos prácticos es que la transición entre el sueño y la vigilia no es neutral para la recuperación de lo que ocurrió durante el sueño. La velocidad con que la mente se mueve hacia las demandas del día activo determina en gran medida cuánto de lo procesado estará disponible. Quizás vale la pena explorar qué ocurre cuando esa transición se hace de manera menos automática. Cuando, antes de que la mente salte hacia el teléfono, hacia la lista de pendientes o hacia el ruido del día que empieza, hay un momento deliberado de quietud, en el que la atención se queda por un instante en lo que está presente desde el sueño. No para analizarlo, no para interpretarlo, solo para notarlo, para darle el mínimo de atención que necesita, para no desaparecer completamente antes de que haya tenido oportunidad de comunicar lo que trajo. Para quien duerme sola, esa transición tiene una característica que vale la pena reconocer. Nadie la interrumpe desde afuera. El ritmo de esos primeros minutos de la mañana puede seguir el ritmo interno en lugar de tener que negociarse con la presencia o las necesidades de otra persona. Eso crea una condición en la que la práctica de hacer esa transición de manera más consciente es más accesible, más sostenible, menos dependiente de circunstancias externas que no se controlan. Hay algo sobre la relación entre el estado emocional durante la vigilia y la calidad del sueño que me parece importante nombrar con claridad, porque conecta directamente con lo que estamos explorando. La investigación sobre el sueño documenta de manera consistente que el estado emocional previo al sueño afecta significativamente la composición de las fases del sueño durante esa noche. El estrés elevado y la ansiedad alteran la proporción de sueño REM. Las emociones de alta activación reducen la profundidad del sueño. El estado del sistema nervioso en el momento de entrar al sueño modifica el tipo de procesamiento que ocurre durante esas horas. Desde ciertas perspectivas de la conciencia, esto tiene una implicación que va más allá de la biología del sueño. Si el tipo de experiencia onírica que una persona puede tener está parcialmente condicionado por el estado en que su campo de conciencia entra al sueño, entonces el trabajo emocional que se hace durante la vigilia no es separable de la calidad perceptiva del sueño. Son parte del mismo proceso. Dicho de otra manera, una mujer que lleva al sueño una carga de emociones no procesadas, que lleva tensiones contenidas o miedos que no encontraron espacio para ser nombrados, va a tener un sueño en el que gran parte del procesamiento disponible estará ocupado en mover ese material. El sueño hará lo que necesita hacer, que es procesar lo pendiente. Pero el espacio disponible para otro tipo de experiencia, para lo que muchas personas describen como recepción más que como procesamiento, puede ser menor.
Esto no es un juicio, es una observación sobre cómo funciona el sistema. Y lo que sugiere es algo que vale la pena considerar. Que el trabajo que se hace durante el día con las emociones, la atención que se le presta a lo que se siente, la disposición a no acumular indefinidamente lo que pide ser procesado, tiene una relación directa con qué tipo de sueños son posibles en las noches que siguen. Para la mujer que duerme sola, esta observación tiene una dimensión específica. El campo emocional no tiene que negociarse con el de otra persona antes de entrar al sueño. Hay más espacio para que lo que necesita procesarse lo haga sin la presión adicional de mantener una dinámica relacional activa. Eso puede ser, en ciertas condiciones, una ventaja para el tipo de limpieza emocional que el sueño puede hacer, pero también exige algo. Exige que ese espacio se use para lo que puede usarse, no para evadir el procesamiento, sino para facilitarlo. La soledad que se llena de distracciones para no sentir lo que hay que sentir probablemente no produce la misma calidad de sueño que la soledad que se permite ser lo que es, incluyendo lo incómodo. Hay experiencias que muchas personas que duermen solas reportan en las horas profundas de la noche, especialmente en las que van aproximadamente entre las 2 y las 4 de la madrugada, que desde perspectivas convencionales son difíciles de clasificar y que desde ciertas miradas de la conciencia merecen ser exploradas con más cuidado del que habitualmente reciben. El despertar súbito en esas horas sin razón aparente. La sensación, al estar despierta en esa oscuridad, de que el silencio tiene una calidad diferente al silencio ordinario. Algo que algunas personas describen como más cargado, más presente, más difícil de ignorar. Y en algunos casos, una sensación de que ese espacio no está completamente vacío, aunque el cuarto esté solo. Esto es lo que muchas personas reportan, no lo que yo afirmo como certeza. Y la pregunta que me parece interesante hacerse no es si esa sensación es real o imaginaria en el sentido de si hay algo físicamente presente en el cuarto, sino qué está ocurriendo en el campo de conciencia de esa persona para que esa percepción sea posible. Desde ciertas perspectivas de la investigación de la conciencia, incluyendo las de Greenberg, hay algo que podría describirse como una mayor permeabilidad del campo en ciertos estados y en ciertas condiciones. Un estado donde la conciencia está menos anclada en las percepciones sensoriales ordinarias y más disponible para registrar información que normalmente queda por debajo del umbral perceptivo. Las horas de la madrugada tienen ciertas características que podrían relacionarse con eso. El ruido electromagnético del entorno disminuye significativamente cuando la actividad humana colectiva baja. El silencio acústico alcanza su mayor profundidad. El sistema nervioso de la persona despierta en esas horas está en un estado diferente al de la vigilia plena diurna. Está más cercano a los estados de menor activación que facilitan ciertos tipos de percepción. No sé, y nadie sabe con certeza, qué es exactamente lo que algunas personas perciben como presencia en esas horas. Pero sí me parece que descartar esa experiencia como simple imaginación, sin explorarla con más cuidado, es perder algo que podría ser informativo sobre la naturaleza del campo de conciencia y sus capacidades perceptivas. Para quien duerme sola, esas horas pueden habitarse de una manera que la presencia de otra persona en el mismo espacio complica. El despertar en la madrugada cuando hay alguien más durmiendo al lado produce una dinámica diferente. Hay consideraciones que aparecen: no despertar al otro, volver a dormirse lo antes posible, manejar el espacio para no interrumpir. Esa dinámica en sí misma puede interferir con la posibilidad de habitar esas horas de una manera más atenta. Cuando se está sola, el despertar en la madrugada puede simplemente ser lo que es: un despertar. Una oportunidad de estar presente en un estado de conciencia que tiene características propias y que quizás merece algo más de atención que el esfuerzo inmediato por volver a dormirse. Quiero explorar ahora algo sobre los sueños que se repiten, los que vuelven, los que mantienen un núcleo reconocible, aunque los detalles cambien de una aparición a la siguiente. Desde la perspectiva de la psicología del sueño, los sueños recurrentes se entienden principalmente como indicadores de material psicológico que el sistema nervioso sigue intentando procesar sin encontrar resolución. Un conflicto no resuelto, un miedo que no ha encontrado integración, una tensión que el sistema nervioso no puede dejar de activar porque no tiene todavía una respuesta que le permita cerrar el ciclo. Eso es cierto para muchos sueños recurrentes, pero hay algo que vale la pena considerar.
No todos los sueños que se repiten tienen esa textura. Hay sueños recurrentes que, al despertar, no producen la sensación de haber vuelto a algo que debería haberse resuelto. Producen algo diferente. Una sensación de que hay algo en ese sueño que todavía no fue completamente recibido. Como si la narración que ese sueño contiene siguiera activa. No porque sea un bucle de un sistema nervioso atrapado, sino porque hay algo en ella que todavía no encontró su lugar en la comprensión consciente. La diferencia entre esos dos tipos de recurrencia, aunque puede ser sutil desde afuera, suele ser bastante perceptible desde adentro. El primero produce una incomodidad que se parece al estrés. El segundo produce algo más parecido a una pregunta, a la sensación de que hay algo que hay que mirar con más atención. Desde ciertas perspectivas de la conciencia, quizás vale la pena explorar si algunos sueños recurrentes son literalmente eso. Información que sigue siendo enviada porque todavía no fue completamente recibida. Una perspectiva sobre algo que el campo de conciencia de esa persona está procesando, que sigue presentándose porque la atención consciente todavía no terminó de hacer su parte. Si eso tiene alguna validez, entonces la respuesta más útil ante un sueño recurrente de esa naturaleza no sería buscar la interpretación que lo resuelva intelectualmente. Sería quedarse con él el tiempo suficiente para que lo que tiene que decir pueda ser escuchado de una manera diferente a como se lo ha estado escuchando hasta ahora. Existe algo sobre la luna y el campo femenino que me parece que merece ser explorado en esta conversación, no como afirmación mística, sino como observación de un patrón que muchas mujeres que prestan atención a sus propios ritmos reportan con consistencia. La correlación entre el ciclo menstrual y el ciclo lunar en términos de duración aproximada es un hecho biológico. Lo que desde distintas perspectivas, incluyendo investigación reciente sobre cronobiología, se está explorando, es si esa correlación de duración refleja una sincronización más profunda que fue interrumpida por las condiciones de la vida moderna, específicamente por la exposición a luz artificial nocturna, que interfiere con los ritmos naturales de la melatonina, y por el hecho de que la mayoría de las personas modernas ya no tiene contacto con el cielo nocturno de manera regular. Hay grupos de mujeres que viven en condiciones de mayor contacto con los ciclos naturales, en entornos con menor contaminación lumínica, que muestran patrones de sincronización de sus ciclos menstruales con el ciclo lunar, que no se observan en poblaciones urbanas. Eso no es especulación espiritual, está siendo estudiado. Lo que desde perspectivas espirituales se añade es una capa de observación que va más allá de la cronobiología. Muchas mujeres que prestan atención a la relación entre sus estados de conciencia y las fases lunares reportan patrones que, si fueran simplemente aleatorios, no tenderían a reproducirse de manera tan consistente. Mayor intensidad onírica alrededor de la luna llena, mayor tendencia hacia la reflexión interna y la quietud alrededor de la luna nueva. Diferentes tipos de sensibilidad perceptiva en las fases intermedias. No sé con certeza qué está produciendo esos patrones. Quizás existe una relación entre el ciclo lunar y ciertos aspectos del funcionamiento hormonal y neurológico que todavía no está completamente documentada. Quizás hay algo más que eso que los instrumentos actuales no pueden medir. Probablemente ambas cosas tengan algo de verdad. Lo que sí me parece relevante para lo que estamos explorando es esto. Para la mujer que duerme sola, esa sensibilidad al ciclo lunar, si existe, puede desarrollarse con mayor facilidad. Hay menos ruido de fondo en el campo. Hay más quietud desde la cual percibir patrones sutiles. Hay más disponibilidad para notar lo que cambia de semana en semana, sin que esas variaciones queden oscurecidas por la dinámica de una relación de pareja. Observar ese patrón en una misma, si es que existe, requiere exactamente el tipo de atención que la soledad puede facilitar. Existe algo que vale la pena explorar sobre lo que ocurre con el cuerpo durante el sueño REM, desde una perspectiva que integra lo que la neurociencia documenta con lo que ciertas perspectivas de la conciencia proponen. Durante el sueño REM, el cerebro muestra niveles de actividad que, en muchos aspectos, son comparables a los de la vigilia. Las regiones asociadas con la percepción, la emoción, la memoria y la cognición están activadas. Sin embargo, el sistema que controla el movimiento voluntario del cuerpo está efectivamente inhibido. El cerebro produce patrones de activación, que en la vigilia se traducirían en movimiento, pero los músculos no responden. Esta combinación específica,
actividad de conciencia elevada con quietud corporal completa. Es notable porque es exactamente la combinación que distintas prácticas contemplativas, desde la meditación vipassana hasta ciertos estados del yoga, buscan deliberadamente. La buscan como condición para tipos específicos de percepción que no son posibles, ni en la vigilia plena con el cuerpo activo, ni en estados de relajación sin actividad. Desde ciertas perspectivas espirituales, quizás existe una relación entre ese estado que el REM produce de manera espontánea y lo que tradiciones contemplativas describen como estados de conciencia expandida, no como equivalencia directa, sino como una aproximación funcional a condiciones similares. Lo que esto sugiere, sin afirmarlo como certeza, es que el sueño REM no es solo una función biológica, no es solo una consolidación de memoria y procesamiento emocional, aunque claramente lo es. Quizás es también una ventana a tipos de experiencia perceptiva que en la vigilia requieren condiciones muy específicas y generalmente no ocurren de manera espontánea. Y si eso tiene alguna validez, entonces la calidad del sueño REM, la frecuencia con que ocurre y la profundidad importan de muchas maneras. Importan de maneras que van más allá de sentirse descansada a la mañana siguiente. Para quien duerme sola, los factores que pueden interferir con el sueño REM, incluyendo el movimiento de otra persona en el mismo espacio, sus ciclos de sueño diferentes, la posibilidad de despertar por sus sonidos o su presencia, están ausentes. Eso crea condiciones en las que el sueño REM puede ocurrir con mayor continuidad y quizás con mayor profundidad de lo que ocurriría de otra manera. Hay algo sobre los sueños difíciles que quiero nombrar con claridad, porque es una pieza que creo que falta frecuentemente en las conversaciones sobre este tema. No todo lo que llega durante las noches es vívido y significativo y lleno de la textura de información que describí antes. Hay noches en que lo que emerge del sueño es simplemente pesado, oscuro, sin que haya una narrativa que lo contenga, incómodo de una manera que no se puede articular fácilmente al despertar. Desde la investigación del sueño, ese tipo de experiencia onírica tiende a correlacionarse con periodos de mayor estrés, mayor carga emocional no procesada o transiciones en las que el sistema nervioso está procesando más de lo habitual. El sueño hace lo que siempre hace, trabajar con el material disponible, y cuando el material disponible es difícil, el sueño se siente difícil. Desde ciertas perspectivas de la conciencia, quizás existe una relación entre la disposición a permitir que ese material difícil sea procesado durante el sueño y la capacidad de que otros tipos de experiencia onírica sean posibles en las noches siguientes. No como prescripción moralista de que primero hay que sufrir para luego iluminarse, sino como observación sobre cómo funciona el sistema de procesamiento. Cuando hay material acumulado que necesita moverse, tiende a moverse primero antes de que el campo tenga disponibilidad para otra cosa. Lo que eso sugiere para alguien que está desarrollando una relación más consciente con sus sueños es algo sobre la actitud ante los sueños difíciles. No huir de ellos buscando técnicas para no soñar o para no recordar. No dramatizarlos construyendo narrativas sobre su significado que los amplifican indefinidamente, sino permitir que el movimiento emocional que producen tenga el espacio que necesita para completarse. Para la mujer que duerme sola, ese espacio existe de una manera que en compañía es más difícil. Las lágrimas que a veces llegan al despertar de ciertos sueños no tienen que gestionarse para no despertar a nadie. El tiempo que se necesita para que ese movimiento emocional se complete puede tomarse sin negociación. Esa libertad, tan simple como parece, puede ser una de las condiciones más favorables para que el trabajo de procesamiento nocturno se haga completamente. Y un campo que procesa completamente lo que le llega tiene más disponibilidad para lo que viene después. Quiero explorar contigo algo sobre la memoria, sobre lo que se acumula, o al menos vale la pena preguntarse si se acumula, en el campo de conciencia de una mujer a través de años de dormir sola. No la memoria declarativa, no los recuerdos en el sentido de eventos que la mente puede recuperar conscientemente. Algo más difuso y al mismo tiempo más presente. Lo que algunas personas describen como sabiduría de campo, una profundidad perceptiva que no se puede rastrear hasta eventos específicos de los que se aprendió algo, pero que está ahí funcionando, orientando la percepción de maneras que a veces sorprenden incluso a quien la tiene. Muchas mujeres que pasaron periodos prolongados de vida en soledad, cuando miran hacia atrás con la distancia del tiempo, describen algo que no anticiparon en el momento.
que algo se construyó en esos años que no tiene nombre obvio y que no aparece en ningún currículum, pero que en la experiencia de vivir desde adentro hace una diferencia real. Una mayor facilidad para distinguir entre lo que es señal y lo que es ruido en sus propias percepciones. Una capacidad de estar en la incertidumbre sin que la ansiedad la llene inmediatamente. Una relación con el silencio que ya no se percibe como amenaza, sino como contexto. Una familiaridad con capas de la experiencia que en la conversación cotidiana no tienen espacio, pero que en los momentos que importan están disponibles. ¿Qué construyó eso exactamente? No lo sé con certeza. Quizás tiene que ver con lo que exploramos, con años de noches en que el campo de conciencia tuvo la libertad de hacer su trabajo sin interferencias, de procesar completamente lo que le llegaba, de estar en contacto con capas de percepción que en otras condiciones son menos accesibles. Quizás existe una relación entre esos años de trabajo nocturno en campo limpio y esa profundidad perceptiva que no sabe del todo a qué atribuirse, pero que está ahí de manera completamente real. Si eso tiene alguna validez, entonces la soledad de esos años no fue solo ausencia de algo, fue presencia de un proceso que dejó algo que permanece. Quiero preguntarte algo antes de que terminemos, no como retórica, como una invitación genuina a la observación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en tus noches que todavía no estás tomando completamente en serio? No me refiero a lo dramático, no me refiero a experiencias extraordinarias que requieran explicación esotérica. Me refiero a lo pequeño, a la sensación persistente que cierto sueño dejó y que descartaste en los primeros minutos de la mañana. A la claridad repentina que tuviste al despertar sobre algo que venías intentando resolver y que atribuiste a que simplemente habías dormido bien. A ese despertar en la madrugada que sigue ocurriendo y que sigues clasificando como insomnio. Hay algo interesante en la observación de los propios patrones oníricos a lo largo del tiempo. Algo que no puede verse en una sola noche, pero que con el tiempo empieza a dibujarse. Conexiones entre ciertos tipos de sueños y ciertos tipos de eventos que siguieron. Correlaciones entre el estado emocional previo al sueño y la calidad de lo que el sueño procesó. Patrones de recurrencia que empiezan a revelar su lógica cuando se los observa con suficiente atención sostenida. Todo eso requiere algo que nuestra cultura no facilita especialmente. Tomarse en serio la experiencia nocturna como fuente de información sobre la propia vida. Desde ciertas perspectivas de la conciencia, quizás esa es una de las prácticas más accesibles y al mismo tiempo más subvaloradas. Para quien está en un proceso de expansión perceptiva, no requiere técnicas elaboradas, no requiere conocimientos especiales. Solo requiere la disposición de tratar lo que ocurre durante el sueño, con la misma seriedad con que se trata lo que ocurre durante la vigilia. Y para quien duerme sola, esa disposición es más fácil de desarrollar y sostener de lo que podría hacerlo en otras condiciones. El silencio de esas noches, la libertad de esos amaneceres, el campo sin interferencias de esas horas, son condiciones favorables para que esa práctica tome raíz. Antes de terminar, quiero decirte algo que me parece importante decir con honestidad. Algo que el marco que exploramos hoy no puede ni debería oscurecer. Dormir sola puede doler, a veces mucho. Eso es real y merece ser reconocido como real, sin endulzarlo con perspectivas espirituales que conviertan el dolor en algo que no es. El cuerpo humano tiene una necesidad de contacto que no es simplemente psicológica. La soledad sostenida tiene costos que la ciencia documenta y que la experiencia confirma. Lo que quise explorar hoy no fue negar eso. Fue añadir una capa de comprensión que normalmente no está en la conversación. Una perspectiva sobre lo que también ocurre en esas noches, además del dolor. Sobre las posibilidades que ese espacio contiene. No para compensar lo que falta, sino porque esas posibilidades están ahí independientemente de si se las reconoce o no. Que el dolor y la riqueza puedan coexistir en el mismo espacio es complejo. Es quizás uno de los aspectos más complejos y más humanos de esta experiencia. No hay que elegir entre los dos, no hay que resolver la paradoja, solo hay que poder ver los dos. Y si hay algo que me gustaría que te llevaras de todo lo que exploramos, es esto. Lo que ocurre en tus noches merece más atención de la que probablemente le estás dando. No porque haya algo extraordinario que descubrir necesariamente, sino porque hay un tipo de conocimiento que ese espacio puede producir y que ningún otro espacio produce de la misma manera. Eso es suficiente razón para prestarle atención.
Esta noche, cuando te acuestes, quizás puedas hacer algo diferente a lo habitual. Antes de que el sueño llegue en ese espacio de transición entre estar despierta y estar dormida, en lugar de dejar que la mente siga procesando el día o que se adelante al de mañana, lleva la atención a lo que está presente en ese momento. No para producir ningún resultado específico, no con ninguna agenda sobre qué debería ocurrir en el sueño, solo para notar lo que hay. La calidad del silencio, la textura de la oscuridad, lo que el cuerpo siente cuando ya no está siendo demandado por nada. Y mañana al despertar, antes de moverse, antes del teléfono y del café y de la agenda del día, quédate un momento, solo eso, un momento en el umbral entre la noche y el día para notar lo que está presente desde el sueño antes de que la vigilia lo disuelva completamente. Eso no es una técnica, es simplemente prestar atención a algo que ya está ocurriendo. Y a veces eso es suficiente para que empiece a cambiar la relación con lo que esas noches contienen. Cuídate mucho y que lo que llegue esta noche encuentre en ti la disposición de ser recibido hasta el próximo encuentro. Hay algo sobre la conciencia durante el sueño que Greenberg exploró de una manera que me parece especialmente relevante para lo que estamos hablando y que vale la pena traer aquí con más detalle. En sus investigaciones sobre lo que llamó la sintergia, ese estado de coherencia entre dos conciencias que produce la transferencia de patrones neuronales, Greenberg notó algo interesante. No es lo que generalmente se cita de su trabajo. Notó que la capacidad de un individuo de conectarse con ese campo más amplio de conciencia, de acceder a lo que él describía como la latice o matriz de información que subyace a la experiencia individual, no era igual en todos los estados. Era significativamente mayor en ciertos estados que en otros. Y uno de los estados en que esa capacidad era más alta era precisamente el estado hipnagógico, ese umbral entre la vigilia y el sueño. Ese espacio donde la mente analítica todavía no se fue completamente, pero donde su control sobre el campo de conciencia ya empezó a relajarse. Eso es consistente con lo que muchas personas que trabajan con la conciencia de manera práctica reportan, que ciertos tipos de percepción son más accesibles en los estados de menor control analítico, no porque el análisis sea enemigo de la percepción, sino porque hay frecuencias de información que el análisis, por su naturaleza, tiende a filtrar antes de que lleguen a la conciencia. La pregunta que me parece interesante plantearse es esta: si esa capacidad de conexión con el campo es mayor en el estado hipnagógico, y si ese estado se produce cada noche de manera espontánea en cualquier persona que se duerme, ¿por qué hay tanta variación en lo que diferentes personas reportan sobre la calidad de sus experiencias en ese umbral? Quizás parte de la respuesta tiene que ver con el nivel de interferencia presente en ese momento, con cuánto ruido de fondo está activo en el campo de conciencia cuando ese estado ocurre, y con si hay otras fuentes de activación energética en el mismo espacio que compiten por la atención de ese sistema en el preciso momento en que podría estar accediendo a algo diferente. Para la mujer que duerme sola, ese umbral nocturno ocurre en un espacio sin esas fuentes de interferencia externa. Eso no garantiza nada automáticamente, pero quizás crea una condición en la que las posibilidades que ese estado contiene son más accesibles que en otras circunstancias. Quiero explorar algo sobre la intuición que frecuentemente se omite en las conversaciones al respecto, porque se la trata como si fuera un fenómeno uniforme que o se tiene o no se tiene. La intuición no es una cosa, es, al menos desde la perspectiva de quien la investiga con seriedad, un conjunto de procesos diferentes que tienen en común el hecho de producir conocimiento sin que ese conocimiento sea el resultado de razonamiento explícito. Pero los mecanismos que subyacen a esos procesos pueden ser muy distintos entre sí. Hay una forma de intuición que tiene bases neurológicas. El cuerpo registra patrones antes de que la mente consciente los haya procesado. El sistema nervioso autónomo responde a información que los sentidos captaron, pero que la conciencia focal todavía no registró. Eso produce la sensación de saber algo sin saber cómo se sabe, de sentir algo que el pensamiento todavía no validó. Hay otra forma de intuición que resulta más difícil de explicar dentro del mismo marco, la que produce conocimiento sobre cosas a las que los sentidos del cuerpo no tuvieron acceso para registrar, la que aparece de manera sorpresiva en el estado de sueño o en el umbral entre estados, la que deja al despertar una certeza sobre algo que ningún dato disponible durante la vigilia podría haber producido.
Desde ciertas perspectivas de la conciencia, quizás existe una relación. Quizás existe una relación entre el segundo tipo de intuición y los procesos que ocurren durante el sueño. Quizás parte de lo que la conciencia accede durante esas horas, a través de mecanismos que todavía no están completamente entendidos, se traduce en esas certezas inexplicables que aparecen en ciertos amaneceres. Si eso tiene alguna validez, entonces cultivar las condiciones en que el sueño puede hacer ese trabajo. Cultivar las condiciones para que trabaje con mayor libertad, incluyendo la condición de dormir sin interferencias de otro campo en el mismo espacio, sería también cultivar las condiciones para que ese tipo de intuición sea más frecuente y más confiable. Muchas mujeres que han tenido periodos prolongados de vida en soledad describen algo cuando se les pregunta específicamente sobre esto. Describen un desarrollo perceptible de ese segundo tipo de intuición, no de manera dramática, no como adquisición de habilidades sobrenaturales, sino como una mayor confiabilidad de ciertas percepciones que antes solían descartar porque no podían justificarlas racionalmente. ¿Qué construyó eso? Quizás, en parte, años de noches con el canal más despejado. Hay algo que quiero explorar sobre la relación entre la cultura y la manera en que las mujeres se relacionan con sus sueños, porque hay un condicionamiento cultural muy específico que opera aquí y que creo que vale la pena nombrar directamente. En la mayoría de las culturas modernas, y esto varía según el contexto, pero tiene una tendencia bastante universal, la experiencia onírica femenina no tiene espacio. No tiene espacio de legitimación pública. Los sueños, en general, no son tomados en serio en el discurso racional dominante. Pero los sueños de las mujeres, específicamente, tienen una historia de ser doblemente descalificados. Primero, como sueños, que ya de por sí no son datos serios. Y segundo, como percepciones femeninas que, en la jerarquía epistemológica dominante, ocupan un lugar igualmente problemático. Eso tiene consecuencias. Cuando algo que se experimenta de manera consistente y significativa no tiene espacio de legitimación en el entorno, tiende a ser minimizado por quien lo experimenta, a ser procesado con una capa de duda que no vendría de la experiencia misma, sino de la anticipación del rechazo externo, a ser guardado como algo demasiado extraño para ser contado, demasiado subjetivo para ser tomado en serio, demasiado difícil de justificar en el lenguaje del mundo. Y esa capa de duda no es neutral. Afecta la relación que se tiene con la propia percepción. Hace que el campo, que tiene acceso a ciertos tipos de información, tienda a desconfiar de esa información antes de que haya tenido oportunidad de verificar si es útil o no. Cada vez más personas están cuestionando ese condicionamiento. Están encontrando marcos, como el que Greenberg ofreció desde la investigación científica, y como el que distintas perspectivas espirituales ofrecen desde la sabiduría acumulada, que dan legitimidad a tipos de experiencia que el discurso dominante descarta sin suficiente examen. Y cuando esa capa de duda externa empieza a levantarse, cuando hay un marco que dice que esto merece ser tomado en serio, aunque todavía no tengamos todas las explicaciones, algo cambia en la relación con la propia percepción. El campo, que antes descartaba ciertas señales por anticipación del rechazo, empieza a recibirlas de manera diferente, a darles espacio, a ver qué dicen, antes de decidir si son relevantes o no. Eso puede parecer un cambio pequeño, pero sus consecuencias para la calidad de la percepción pueden ser grandes. Quiero hablarte de algo sobre los ciclos, sobre los ritmos, sobre el hecho de que la percepción no es uniforme a lo largo del tiempo, sino que tiene sus propios patrones de expansión y contracción. Esto es cierto en muchos niveles. El ciclo circadiano, que determina cuándo el sistema nervioso está en sus estados de mayor o menor activación a lo largo del día. El ciclo menstrual, que desde la investigación endocrina modifica de maneras documentadas la sensibilidad perceptiva y el procesamiento emocional a lo largo del mes. Y quizás, aunque esto está menos estudiado, ciclos más largos que tienen que ver con los ritmos de vida de una persona en períodos de años. Hay algo que muchas personas que prestan atención a sus propios ciclos perceptivos reportan: que la calidad de los sueños y de la percepción en general no es constante. Tiene sus mareas, sus momentos de mayor apertura y sus momentos de mayor contracción, sus periodos donde el canal parece más activo y sus periodos donde parece más cerrado. Identificar esos ciclos en una misma requiere un tipo de observación sostenida que la velocidad de la vida moderna dificulta bastante. Requiere haber prestado suficiente atención a los propios patrones durante suficiente tiempo
para empezar a ver la estructura de esos ritmos. Y para la mujer que duerme sola, que tiene acceso a las condiciones de mayor quietud que facilitan ese tipo de autoobservación, esa identificación de los propios ciclos perceptivos puede desarrollarse de una manera que en otras condiciones resulta más difícil. No porque la soledad produzca automáticamente autoconocimiento. El autoconocimiento no es automático en ninguna condición, sino porque la quietud del campo, el acceso más directo a las propias percepciones, sin la modulación de otro campo presente de manera continua, crea una base desde la que esa observación puede hacerse con mayor claridad. Desde la perspectiva de Greenberg sobre el campo neuronal, quizás podría decirse que un campo que tiene acceso regular a sus propias frecuencias, sin la interferencia de otro campo superpuesto, aprende mejor sus propios patrones. Desarrolla una cierta inteligencia sobre sí mismo, que campos que siempre operan en mezcla con otros tienen menos oportunidad de desarrollar. Si eso tiene alguna validez, entonces conocer los propios ciclos, saber cuándo el campo está en sus momentos de mayor receptividad y cuándo está en sus momentos de mayor necesidad de procesamiento interno, podría ser una de las consecuencias más prácticas de años de dormir sola con la atención adecuada. Hay algo que me parece que merece ser dicho sobre la relación entre la noche y el día. Merece ser dicho sobre la relación entre lo que ocurre en las noches y lo que se construye en la vida visible durante el día. Hay una tendencia, especialmente en contextos donde se habla de sueños, de conciencia y de percepción espiritual, de tratar esas dimensiones de la experiencia como si fueran separadas de la vida práctica, como si los sueños significativos ocurrieran en un territorio paralelo, un territorio que tiene su propia lógica, pero que no toca directamente cómo se toman las decisiones, cómo se navegan las relaciones, cómo se orienta la energía en el día a día. Y esa separación, quizás más que cualquier otra cosa, es lo que hace que toda esa dimensión de la experiencia permanezca subvalorada. Si el sueño ocurre en un territorio separado de la vida real, puede ser interesante, pero no relevante. Pero hay evidencia, tanto desde la investigación como desde la observación directa de quienes desarrollaron una relación más consciente con sus sueños, de que esa separación no es tan real como parece, que lo que se procesa durante las noches afecta directamente la calidad de la percepción disponible durante los días, que las orientaciones que emergen del sueño tienen relación con la vigilia, tienen relación con las decisiones que se toman en la vigilia, aunque esa relación no siempre sea lineal ni inmediatamente obvia, que el estado en que el campo de conciencia emerge del sueño condiciona el tipo de atención que esa persona puede poner en lo que vive durante las horas siguientes. Si eso es verdad, entonces cuidar las condiciones en que ocurre el sueño no es algo separado. Prestar atención a lo que ese sueño produce y facilitar la integración de lo nocturno en la vigilia no es una práctica espiritual separada de la vida real. Es una práctica que tiene consecuencias en la vida real de maneras que son completamente prácticas y completamente verificables desde la experiencia directa. Y para la mujer que duerme sola, que tiene acceso a las condiciones más favorables, esa práctica puede ser el aspecto menos reconocido y más subestimado de un recurso que ya tiene disponible. No necesita buscarlo, ya está ahí, solo necesita empezar a prestarle la atención que merece. Llegamos al punto donde quiero hacer una pregunta que me parece que resume de alguna manera todo lo que hemos explorado. Una pregunta que no tiene respuesta correcta, pero que si se lleva hacia adentro con honestidad, puede revelar algo interesante. ¿Cuántas veces en el último mes saliste de un sueño con algo que no podías explicar completamente, pero que sentiste como información y lo dejaste pasar sin examinarlo? No como juicio, como observación, como invitación a notar cuántas veces el campo onírico produce algo que merece más atención de la que recibe, y cuántas veces la urgencia del día que empieza lo barre antes de que haya tenido oportunidad de decir lo que tenía para decir. Hay un tipo de diálogo que puede desarrollarse entre la conciencia de vigilia y la experiencia onírica cuando se le da el espacio necesario. Un diálogo que no requiere que los sueños sean siempre extraordinarios para ser valioso, que puede desarrollarse a partir de sueños ordinarios. A partir de sueños ordinarios a los que se les presta atención con una calidad diferente, que con el tiempo empieza a revelar patrones, consistencias, una lógica que la conciencia de vigilia sola no podría construir porque no tiene acceso a toda la información que ese diálogo pone en juego. Ese diálogo es lo que muchas personas que trabajan conscientemente con sus sueños
describen como transformador. La transformación más significativa de ese trabajo no son las experiencias individuales extraordinarias, sino el diálogo sostenido, la relación que se construye con el tiempo entre lo que ocurre de noche y lo que se comprende de día. Y para empezar ese diálogo, todo lo que se necesita es exactamente lo que ya tienes: las noches. Esas noches que quizás ahora mismo parecen simplemente el tiempo que pasa entre los días, pero que, observadas con más atención, pueden revelarse como algo considerablemente más rico que eso. Esa es la invitación. No para creer ninguna afirmación específica sobre lo que ocurre durante el sueño, sino para observar con más cuidado lo que ya está ocurriendo en las tuyas, para ver qué aparece cuando se le presta atención de verdad. Lo que encuentres ahí, lo que ese espacio revele cuando le des la atención que merece, eso es algo que nadie puede decirte de antemano porque es tuyo, porque ocurre en tu campo, porque tiene la textura de tu propia experiencia y no la de ninguna teoría sobre lo que debería ocurrir. Y eso, precisamente eso, es lo que lo hace valioso. Cuídate mucho. Que esta noche sea el comienzo de una relación diferente con lo que tus noches contienen. Existe algo que me parece que vale la pena explorar sobre la diferencia entre recibir información del sueño y construir significado sobre el sueño. Porque son dos cosas que parecen similares, pero que desde la perspectiva de la conciencia son bastante diferentes. Construir significado es lo que la mente analítica hace de manera casi automática cuando se le presenta cualquier experiencia. Identifica símbolos, los encaja en categorías existentes, aplica marcos de interpretación conocidos y produce una narrativa que hace que la experiencia sea manejable dentro del sistema de comprensión ya disponible. Ese proceso es útil para muchas cosas, pero en el caso de los sueños, puede ser también la manera más efectiva de perder exactamente lo que el sueño traía. Porque el significado que la mente construye sobre un sueño no es necesariamente el significado que el sueño tenía. Es el significado que la mente analítica puede producir con los materiales que tiene disponibles. Y esos materiales son, por definición, los que ya pertenecen al sistema. Lo que está fuera de ese sistema, lo que quizás es exactamente lo más valioso de ciertos sueños, tiende a ser recortado en el proceso de construcción de significado para que lo que quede pueda encajar en lo que ya se sabe. Recibir información del sueño es algo diferente. Es una actitud de espera, de presencia sin agenda, de dejar que lo que el sueño trajo ocupe el campo de atención. Ocupe el campo de atención sin inmediatamente ponerlo en categorías, sin preguntar qué significa, sino qué dice, sin buscar la interpretación, sino notando qué produce en el cuerpo, en la percepción, en la orientación hacia algo o desde algo. Esa diferencia entre interpretar y recibir puede parecer sutil, pero en la práctica produce resultados muy distintos. La persona que siempre interpreta sus sueños suele tener sueños que siempre confirman lo que ya piensa sobre sí misma y sobre su vida. La persona que aprende a recibirlos antes de interpretarlos a veces encuentra en ellos algo que la sorprende, algo que desafía lo que creía saber, algo que señala en una dirección que la mente analítica sola no habría señalado. Y ese tipo de sorpresa, ese tipo de información que viene de un lugar diferente al pensamiento ordinario, es precisamente lo que hace que la atención a los sueños sea valiosa más allá de la psicología del procesamiento nocturno. Para desarrollar esa capacidad de recibir antes de interpretar, se necesita exactamente la actitud que todo lo que exploramos hoy ha estado describiendo. La actitud de quietud, la disposición de no hacer nada con lo que llega antes de permitir que llegue completamente. La paciencia de estar con algo sin resolverlo de inmediato. Hay algo que quiero nombrarte sobre la sensibilidad aumentada que muchas personas reportan en los periodos donde sus procesos de conciencia están más activos. Una sensibilidad que en la vigilia puede ser abrumadora, pero que durante el sueño puede ser uno de los mayores recursos disponibles. Cuando el campo de conciencia está en un proceso de expansión perceptiva, la capacidad de registrar lo que está debajo de la superficie de las experiencias tiende a aumentar. Las personas que están en este tipo de proceso frecuentemente describen un periodo de mayor sensibilidad que puede incluir mayor impacto emocional, mayor conciencia de las energías en los entornos y en las personas, mayor dificultad para mantenerse en el mismo ritmo de vida que antes resultaba normal sin mayor esfuerzo. Esa sensibilidad aumentada durante la vigilia tiene un correlato en el sueño.
Los sueños tienden a ser más intensos, más cargados, más difíciles de desestimar. El campo que durante el día registra más, también procesa más de noche. Y ese procesamiento más intenso, aunque puede producir sueños que al despertar resultan agotadores, también produce mayor acceso a los tipos de experiencia onírica que describimos antes. Muchas personas que atraviesan este tipo de proceso sienten la necesidad de más tiempo de soledad, de más quietud, de más espacio, donde el campo pueda procesar sin sobrecarga de estímulos externos. Esa necesidad, que el entorno frecuentemente interpreta como retiro social poco saludable, desde esta perspectiva tiene una lógica interna completamente coherente. El campo que está procesando más durante las noches necesita llegar a esas noches con menos acumulación de estímulos del día. Para la mujer que duerme sola, esa necesidad de más quietud puede satisfacerse de maneras que en compañía son más difíciles. El ritmo de las noches puede seguir las necesidades del campo sin negociación. El nivel de estimulación previo al sueño puede ser calibrado según lo que ese campo específico necesita en ese momento específico, no según las necesidades de otro campo presente en el mismo espacio. Eso no significa que la soledad sea ideal para todo el mundo en todo momento. Significa que hay periodos, específicamente los periodos de mayor actividad en el proceso de expansión de conciencia, en que las condiciones que la soledad puede ofrecer para el campo durante el sueño tienen un valor que raramente se reconoce. Antes de que lleguemos al final, quiero explorar algo que tiene que ver con la confianza. Con la confianza en la propia percepción como una capacidad. Una capacidad que se desarrolla o no se desarrolla según las condiciones en que esa percepción opera. Hay una diferencia entre confiar en la propia percepción de manera ciega, sin discernimiento, aceptando cualquier cosa que emerja como verdad incuestionable, y confiar en la propia percepción de manera informada, con la disposición de verificar y de revisar, con la disposición de tomar en serio lo que se percibe antes de descartarlo por no encajar en los marcos existentes. El segundo tipo de confianza, el informado y discerniente, se desarrolla con la práctica, con la experiencia acumulada, de haber prestado atención a ciertas percepciones y haber comprobado con el tiempo si eran o no útiles para orientarse en la propia vida. Con el historial de haber seguido ciertas intuiciones y haber visto a dónde llevaron. Con la observación de cuáles tipos de percepción tienden a ser confiables y cuáles tienden a ser proyección o deseo o miedo disfrazados de intuición. Ese tipo de confianza informada se construye a lo largo del tiempo y requiere condiciones que permitan la práctica. Requiere acceso regular a la propia percepción sin tanta interferencia externa que sea difícil distinguir lo propio de lo ajeno. Requiere la quietud suficiente para poder observar los propios patrones con claridad. Requiere el espacio para hacer el trabajo de verificación gradual que convierte la percepción cruda en confianza calibrada. Todo eso describe condiciones que la soledad puede facilitar. La soledad facilita todo esto de maneras que otras condiciones no lo hacen. No es la única manera de desarrollar esa confianza informada en la propia percepción, pero quizás es una de las más accesibles para quien tiene ese espacio disponible y empieza a utilizarlo conscientemente. Y hay algo que esa confianza, cuando se desarrolla, cambia de manera que resulta difícil de cuantificar, pero resulta completamente perceptible en la experiencia. La relación con la propia vida, la relación con las decisiones, la relación con lo que se siente y con lo que eso que se siente dice sobre a dónde ir o desde dónde no ir. Esa relación más confiable con la propia percepción es quizás el regalo más práctico y más sostenible de todo el proceso que estamos describiendo. Y empieza, como muchas cosas importantes, en algo tan pequeño y tan cotidiano como prestar más atención a lo que ocurre durante las noches. La última cosa que quiero decirte, antes de que terminemos, es algo sobre la paciencia, sobre el tiempo que requieren ciertos procesos para dar sus frutos de una manera que sea reconocible. Todo lo que exploramos hoy tiene que ver con desarrollos graduales, con cambios que no ocurren de la noche a la mañana y que no son dramáticos en ningún momento específico, sino que se acumulan a lo largo del tiempo de maneras que solo son visibles cuando se mira con suficiente perspectiva. La memoria del campo que se construye con años de noches con el canal más abierto. La confianza en la propia percepción que se desarrolla con la experiencia acumulada. La relación más fluida entre lo nocturno y lo diurno que emerge cuando se le da suficiente tiempo y atención. Ninguno de esos desarrollos es inmediato,
Y en una cultura que privilegia los resultados rápidos y los cambios dramáticos y las transformaciones instantáneas, esa gradualidad puede hacer que los procesos más profundos sean los más difíciles de valorar, porque no tienen el perfil visible que los procesos superficiales sí tienen. Pero hay algo que quizás vale la pena considerar: los cambios más profundos en la percepción y en la comprensión y en la manera de navegar la propia vida rara vez tienen la forma de eventos dramáticos. Tienen la forma de la acumulación silenciosa, del sedimento que se va depositando. Tienen la forma de la base que se construye sin que nadie la vea mientras se construye, pero que, cuando está completamente formada, es lo que permite que otras cosas sean posibles. Eso es lo que estas noches pueden estar construyendo, no como certeza, sino como posibilidad que vale la pena explorar con la seriedad que merece. Y la única manera de saber si eso es verdad en tu caso específico es empezar. Empezar a prestarle la atención que requiere, no como experimento de un día, sino como práctica sostenida, como la elección de relacionarse con lo que esas noches contienen de una manera diferente a como se ha relacionado hasta ahora. Lo que encuentres en ese proceso es tuyo. No puede ser predicho desde afuera, solo puede ser descubierto desde adentro, y eso ya es razón suficiente. Cuídate mucho. Quiero añadir algo que creo que conecta todo lo que exploramos desde un ángulo ligeramente diferente. Un ángulo que tiene que ver con por qué este tema, el de los sueños y la conciencia femenina y la soledad como condición de un cierto tipo de percepción, no tiene el espacio que merece en la conversación pública. Hay una razón por la que el trabajo de Greenberg fue marginalizado. No porque sus metodologías fueran deficientes necesariamente, sino porque sus resultados apuntaban hacia algo que el marco dominante de la neurociencia de su época no tenía categorías para integrar. Un campo de conciencia que existe más allá del cerebro individual. Una comunicación entre conciencias que no requiere los canales ordinarios de comunicación. Una realidad perceptiva que excede. Una realidad que excede lo que el modelo convencional de mente como producto del cerebro puede albergar. El costo de explorar esas fronteras es conocido. Deslegitimación, marginación, descalificación. Y ese costo no solo lo pagan los investigadores que lo hacen de manera formal, lo pagan también las personas ordinarias que reportan experiencias que no caben en el mapa. Personas que dudan de lo que perciben porque el entorno les dice que eso no puede ser real. Que aprenden a callar sobre ciertas dimensiones de su experiencia porque el precio de compartirlas es demasiado alto. Cada vez más personas están empezando a cuestionar esa supresión, a tomar en serio experiencias que antes descartaban por condicionamiento, a hacer las preguntas que el mapa no permite, a hacer las preguntas que el mapa convencional no permite y ver qué aparece cuando se las hace con honestidad. No es una postura de fe ciega en lo que no puede verificarse. Es una postura de apertura epistemológica. Reconocer que el mapa que tenemos disponible para entender la experiencia no es el territorio completo, que hay aspectos de la experiencia que los instrumentos actuales no pueden medir, que eso no significa que esos aspectos no existan, solo significa que todavía estamos en el proceso de desarrollar los instrumentos y los marcos necesarios para explorarlos de manera más sistemática. Desde ese espacio de apertura epistemológica honesta, explorar la experiencia onírica con más seriedad de la habitual no es credulidad, es inteligencia. Es la disposición de no descartar datos de primera mano. Datos de primera mano que no encajan en el paradigma dominante. Y los datos de primera mano que tenemos, en forma de lo que personas de contextos muy distintos reportan sobre la calidad de sus sueños en condiciones de soledad. En forma de lo que quienes desarrollan una relación consciente con sus sueños observan sobre los efectos de esa práctica en su percepción durante la vigilia. En forma de las correlaciones que investigadores como Greenberg documentaron sobre la comunicación entre campos de conciencia. Esos datos merecen ser explorados con más seriedad de la que la cultura dominante les otorga. Eso es lo que este espacio intenta hacer. No desde las certezas, sino desde las preguntas honestas. No desde la afirmación de lo que es verdad, sino desde la exploración. Desde la exploración de lo que vale la pena investigar en la propia experiencia. Y si algo de eso resonó contigo hoy, si alguna pregunta que hicimos juntos abrió algo que antes estaba cerrado, eso ya es suficiente para que el tiempo que pasamos aquí haya valido la pena. Para terminar de manera completa, quiero darte algo muy concreto. No una síntesis de todo lo que exploramos, sino algo para llevarte, una sola pregunta.
Una pregunta que si la llevas hacia adentro con honestidad, sin prisa de responderla, puede ir revelando cosas que ninguna explicación externa puede revelar, porque dependen de tu experiencia específica, tu campo específico, tus noches específicas. La pregunta es esta: si los sueños que has tenido en los últimos meses fueran información y no simplemente procesamiento, si hubiera algo en ellos que vale la pena escuchar más cuidadosamente, ¿qué crees que estarían intentando decirte? No como ejercicio de interpretación simbólica, como una pregunta que se lleva al estado de transición entre la vigilia y el sueño, que se deja flotar ahí sin presión de respuesta, que se permite que las noches que siguen vayan respondiendo de la manera en que saben responder, que respondan cuando se les hace la pregunta correcta con la actitud correcta. Puede que lo que emerja sea inmediatamente reconocible, puede que tarde días, puede que llegue de maneras que no son las que esperabas. Pero si la pregunta está ahí genuinamente abierta, lo que tiene para decirte eventualmente encuentra la manera de hacerlo. Esa es la única práctica que te propongo. Una pregunta llevada con honestidad, sostenida con paciencia, recibida con la disposición de que lo que llegue sea lo que llegue, no lo que querías que llegara. El resto, todo lo que puede ocurrir a partir de ahí, es tuyo para descubrirlo. Cuídate mucho y que esta noche sea exactamente lo que necesita ser. Hay una observación final que quiero compartir porque creo que conecta todos los hilos explorados. Todo lo que hablamos hoy, el campo de conciencia durante el sueño, los tipos de experiencia onírica que muchas personas reportan, la relación entre dormir sola y ciertas condiciones de mayor claridad perceptiva. La investigación de Greenberg sobre el campo neuronal tiene algo en común que no siempre se vuelve completamente visible cuando se exploran estos temas. Tiene en común que apunta hacia algo interno. Apunta hacia algo que resulta muy difícil de demostrar de manera externa, pero que resulta completamente evidente desde la experiencia directa, cuando se le presta la atención adecuada. Que la conciencia es más que lo que el modelo convencional de mente como función del cerebro puede contener, no como afirmación mística, como observación empírica de primera persona, como observación que millones de personas han reportado desde culturas y épocas completamente distintas, y que la ciencia, en sus fronteras más honestas sobre lo que sabe y lo que no sabe, todavía no puede descartar con la certeza con que la cultura dominante tiende a hacerlo. Esa observación, si se la toma en serio, cambia completamente la manera de relacionarse con el sueño. Porque si la conciencia puede acceder durante el sueño a información que no está disponible a través de los canales sensoriales ordinarios, entonces las noches no son simplemente el tiempo que el cuerpo necesita para recuperarse del día. Son algo con posibilidades propias, algo que merece ser explorado con la misma seriedad con que se explora cualquier otro aspecto de la experiencia. Y para la mujer que duerme sola, cuyo campo tiene acceso a esas condiciones de mayor quietud y menor interferencia durante esas horas, esa exploración tiene una base de partida particularmente favorable. No porque la soledad garantice nada, sino porque crea condiciones. Y las condiciones, cuando se las aprovecha conscientemente, hacen posibles cosas que sin ellas serían más difíciles. Quizás esa es la manera más honesta de resumir todo lo que exploramos hoy. La soledad de las noches crea condiciones. Lo que se hace con esas condiciones, la atención que se les presta, la seriedad con que se toma lo que producen, determina si esas condiciones se convierten en algo que transforma la percepción, o si simplemente pasan como pasan la mayoría de las noches, como tiempo entre días, sin mayor consecuencia que el descanso del cuerpo. La elección de qué hacer con esas condiciones es tuya. Como todas las elecciones que importan, no puede ser hecha por nadie más. Pero al menos ahora tienes una perspectiva adicional sobre lo que está en juego en ella. Cuídate mucho. Que la noche de hoy y todas las que siguen sean exactamente lo que tu campo necesita. Y que lo que llegue en ellas encuentre en ti la disposición de ser recibido. Hasta la próxima conversación. Una última reflexión, porque creo que hay algo que todavía no dije completamente y que merece su espacio. A lo largo de esta conversación estuve describiendo condiciones, patrones, posibilidades, usando el lenguaje de la observación y de la exploración. Y hay una razón para ese lenguaje que no es solo precaución epistemológica, es también respeto por algo que tiene que ver con la naturaleza misma de lo que estamos explorando. La experiencia onírica, la percepción sutil,
el trabajo del campo de conciencia durante el sueño. Todas estas cosas tienen una característica que las distingue de muchos otros fenómenos. Se distinguen de fenómenos que pueden ser investigados de manera completamente externa. Son íntimamente personales. Ocurren en el interior de la experiencia de cada persona de maneras que ningún instrumento externo puede capturar completamente. Son, en el sentido más literal de la palabra, datos de primera persona, que no pueden ser completamente traducidos a datos de tercera persona. Eso no los hace menos reales. Los hace reales de una manera diferente, de una manera que requiere un tipo de investigación diferente. La investigación de la propia experiencia, la observación directa de lo que ocurre en el propio campo de conciencia, la atención sostenida a los propios patrones a lo largo del tiempo suficiente para que se vuelvan reconocibles. Ninguna persona externa puede hacer esa investigación por otra. Ni ningún texto, ni ningún video, ni ninguna tradición espiritual, ni ningún marco teórico puede reemplazar la observación directa de la propia experiencia como fuente de conocimiento sobre lo que ocurre en ella. Lo que este espacio puede hacer, lo que espero que haya hecho, es señalar una dirección, abrir una pregunta que quizás no estaba abierta antes, ofrecer un marco que permita que ciertas experiencias que antes se descartaban por no encajar sean ahora recibidas con más atención. Crear las condiciones para que la investigación de la propia experiencia pueda comenzar o continuar con más claridad sobre qué se está buscando y por qué puede valer la pena buscarlo. El conocimiento real sobre lo que ocurre en tus noches solo puede venir de tus noches, de la atención que les prestes, de la relación que construyas con ellas a lo largo del tiempo, de lo que emerja cuando dejes de tratarlas como el fondo del día y empieces a tratarlas como algo que tiene su propio contenido, su propia inteligencia, sus propias cosas que decir. Esto es todo lo que tengo para ti hoy, y es bastante, porque si algo de lo que exploramos abrió aunque sea un pequeño espacio de curiosidad genuina hacia lo que tus noches contienen, ese espacio puede convertirse, con el tiempo y la atención adecuada, en algo considerablemente más grande de lo que parece ahora. El proceso, como todos los que importan, empieza pequeño y crece en la dirección en que se le pone atención. Cuídate mucho y que lo que venga esta noche sea exactamente lo que necesitas que sea.